Bueno, bon día a tothom. Gracias a los que habéis madrugado después de la jornada tan intensa de ayer y la cena tan fantástica en la que estuvimos. Y un año más aquí estamos para hablar de inteligencia artificial y en este caso también de robótica, de chips, de la aplicación de la inteligencia artificial. Como ha comentado Verónica, hace unos años la primera mesa que hubo de inteligencia artificial se llamaba así, amenaza u oportunidad. Ahora ya sabemos que es, bueno, las dos cosas. Vamos a intentar poner hoy un poquito más de luz. Antes de empezar, ¿no?, con el debate con estos magníficos ponentes, quisiera daros una serie de datos que creo que son muy relevantes. En menos de 7 años, el cerebro digital de las IA se ha multiplicado por más de 6.600 veces en tamaño y complejidad. Goldman Sachs acaba de proyectar que la inversión acumulada en infraestructuras y centros de datos para IA superará $1 trillón americanos en los próximos años. En 5 años, la IA será 1 millón de veces más potente que hoy. Esto lo ha dicho Jensen Huang, que es el CEO de NVIDIA, empresa que supongo todos conocéis. El CTO de Microsoft, Kevin Scott, estima que el 95% del código del desarrollo en soluciones será generado por IA en 5 años. El 95%. O sea, la industria tecnológica está claramente amenazada como es hoy en día, ¿no? McKinsey estima que con la integración de la IA generativa avanzada y los agentes autónomos, hasta el 60-70% del tiempo de trabajo actual de los empleados podría automatizarse para finales de esta década. Sobre esto vamos a hablar también. Y sobre, bueno, un montón de cosas más. Para que veáis, son datos abrumadores y son datos reales. Y sin más, bueno, vamos a empezar con una pregunta que yo quisiera hacer a todos los ponentes de la mesa. La descripción de esta mesa dice que la IA ya no es una promesa. ¿Cuándo fue exactamente el momento en el que vosotros os disteis cuenta que ya no era potencial, sino que era una realidad en cada uno de vuestros sectores? Podemos empezar contigo, Luis. Bueno, es para los tres, ¿eh? Sí, sí. Gracias, Laura. Encantado de estar aquí, encantado de estar con este público en mi ciudad preferida, mi ciudad de nacimiento, Barcelona. Y brevemente, yo llevo 30 años en Estados Unidos, entre San Francisco y Austin, Texas. Y es de las primeras veces que estoy con este público. Bueno, yo me dedico a la robótica humanoide y me he dedicado a una carrera entera. Mi tesis doctoral en Stanford fue la primera, sino de las primeras, enteramente en lo que serían, lo que ahora son los humanoides. Era la tecnología absolutamente ciencia ficción. Y no digo que yo fuera un visionario, pero de alguna manera tenía una intuición de que había un problema en búsqueda de una solución, que es el problema, como tú decías, como decía la persona de antes, la logística, la fabricación, los servicios públicos, el mantenimiento de la infraestructura, y que necesitaba una automatización con más movilidad. El momento en el que noté que había un cambio en lo que se llama el elbow americano, ¿no? American elbow, ¿no? Es el codo, ¿no? El cambio, es cuando la economía de escala empezó a lanzarse a lo bestia, ¿no? Que es cuando los precios bajaron radicalmente. Los primeros robots humanoides que yo fabriqué fueron para la NASA, para el Johnson Space Center, y nos costaban por robot a la venta, porque los vendíamos en aquellos tiempos, $2 millones. Esto hace 10 años. Unos años más tarde estábamos vendiendo los robots y la comunidad, ya que había crecido hasta cierto punto, a 250.000. Yo pronostiqué en aquellos momentos y lancé una empresa que se llama Apptronik. Apptronik es una empresa que ahora está valorizada a $6.000 millones, sobre todo por la inversión de Google DeepMind. Somos los principales proveedores de robots humanoides a Google DeepMind. Pronosticaba ya que costarían 3.000 euros, ¿no? O $3.000, ¿no? Entonces allí, ya cuando ves la expresión de la gente, bueno, hay una incredulidad, ¿no? Que la gente no se cree que van a valer este dinero, pero si lo internalizan y lo creen, entonces ya ves pues, la emoción, ¿no? de los pequeños negocios o los grandes negocios, el B2C,
directamente la venta a la casa, ¿no? Que todo el mundo quiere tener esa tecnología, ¿no? Y efectivamente, hoy en día, la empresa Apptronik, que no puedo hablar mucho del robot que viene ahora, pero empieza ya a acercarse precios de lo que estoy hablando, y si te vas a las empresas chinas, que hay 250 o tropecientas fabricando humanoides, ya puedes comprarlo online por $4.600. Ese es el momento en que yo me di cuenta de que había un cambio brutal, exponencial, en el lanzamiento de IA física en forma de robots humanoides. Muchas gracias. Mónica, por favor. Tú. Bueno, mi empresa es GMV. Trabajamos en sectores críticos como espacio, defensa, ciberseguridad. Y bueno, llevamos aplicando la inteligencia artificial desde hace muchos años, tal y como se entendía antes, redes neuronales, machine learning. Para dar un ejemplo, hace ya 15 años identificábamos barcos en imágenes de satélite. Para compaginar esos datos con datos de las señales que los mismos barcos emiten, para, compaginando esos datos, ver discrepancias. Por ejemplo, barcos que pueden apagar su emisor o utilizar una identidad falsa para detectar así actividades ilícitas, como pesca ilegal, por ejemplo, o contrabando. Bien, llegó la inteligencia artificial generativa, que es de lo que estamos hablando ahora. Y bueno, en nuestra empresa, donde supuso un salto de producción enorme, ha sido pues, en gestión documental, en temas de marketing, en producción de ofertas. No tanto todavía, en un principio, en la producción de nuestras soluciones propias. Ahí también estamos empezando a implementarla cada vez más rápido, pero ahí tenemos que tener mucho cuidado porque, como decía, son sectores críticos y no vale con que haya una buena solución que funcione pues, la mayoría de las veces. Tiene que funcionar siempre y tiene que funcionar de forma muy fiable, porque si no, de eso dependen vidas. Muchas gracias. Itziar, ¿tu visión? Bueno, yo creo que como decía Luis, yo hice el doctorado hace 25 años y ya utilicé IA, ¿no? en otra forma para solucionar problemas más científicos. Hace unos años apareció ChatGPT, la gente empezó a utilizarlo, ¿no? Ostras, qué guay, hago gatos, que son open source, etc. Y a nivel de cambio radical, yo lo he visto los últimos 2 quarters, ¿vale? Un ejemplo, estaba en una conferencia hace 2 meses de temas de infraestructura de AI y uno de los ponentes presentó su empresa y el tío dice, somos 50, hasta ahí ok. Y dice, pero tenemos 40 personas que son agentes de inteligencia artificial y 10 personas que son personas físicas. Y eran agentes pues, que hacían temas que harías tú en tu día a día, ¿no? Pues planificación del software stack, cómo harías la arquitectura, cómo lo validarías. Y luego gente, ¿no? que los utilizaba y los validaba. Entonces, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que hay un cambio brutal a nivel sociedad y a nivel de empresarial de cómo estamos transformando la manera de trabajar día a día con estas ayudas. But not everything that shines is gold, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque también hay 2 cosas que hablaremos durante la ponencia, que es, primero, cómo incorporamos estas herramientas en nuestro día a día y cuánto hacemos confianza en cómo trabajan. Segundo, es la dependencia tecnológica con terceros que desarrollan esta tecnología. Y tercera es la capacidad que perdemos como humanos o como empresas para tener este conocimiento in-house, ¿no? Entonces, yo creo que en los últimos meses ha habido un cambio brutal. Veo también que en Estados Unidos y en la China van a toda velocidad y creo que aquí a nivel europeo lo que estoy viendo es que las empresas van muy perdidas en cómo utilizar de forma eficiente estos nuevos cambios de tendencia y todo va muy rápido, ¿no? Entonces, ha cambiado, desde mi punto de vista, de forma exponencial el último medio año y va a una velocidad increíble. Me encanta que saques este tema de la velocidad ahora, Francesc, porque este es el gran cambio, ¿no? Desde que llevamos hablando de IA ahora ya 4 años, con la llegada de los agentes el año pasado, de los agentes de IA, este fue el gran cambio. Y desde que llegaron los agentes de IA a finales del 25, cada semana
está cambiando el ritmo, ¿no?, de implementación de innovación y cómo esto está afectando al modelo industrial y a las empresas. Has hablado de Estados Unidos, has hablado de China. Entonces, a ti, Francesc, te querría hacer una pregunta. Durante décadas, ¿no?, hemos dependido de los chips asiáticos y de los chips americanos. Y tú quieres cambiar eso. Y efectivamente, el título de las jornadas del CERCLE este año es Autonomía Estratégica, ¿no? Entonces, tú estás apostando por la soberanía tecnológica europea con chips europeos. ¿Crees que sin chips no puede haber soberanía en IA en Europa? ¿O cómo crees que los chips europeos afectan a la soberanía tecnológica europea? ¿Me permites hacer una pregunta a la audiencia? Sí, claro. ¿Podéis levantar la mano los que utilicéis Microsoft Copilot, ChatGPT? Vale. Toda esta gente está utilizando Microsoft en su día a día. Ok. Where that data gets computed. Estos datos están procesados en centros de datos que en muchos casos no están ni en Europa y no sabemos dónde están. Ok. Estos están operados por compañías que no están en Europa, con jurisdicción, temas de export control distintos. Ok. Entonces, estos centros de datos tienen chips, ¿no? Estos chips no están hechos en Europa. Ok. Entonces, ahora dices, ha pasado este fin de semana, ¿no?, que hay muchas compañías que dicen, vamos a dar algunos modelos de estos solo a compañías americanas, ¿vale? Entonces, aquí empiezas a romper el supply chain, ¿no? Dices, bueno, Europa está utilizando estos modelos de fuera, guess what, they are not there anymore. Ok. Luego te dicen, pues ¿sabes qué pasa? Lo voy a utilizar en Europa, voy a hacer mis centros de datos muy bonitos y voy a hacer mis modelos. Perfecto. Entonces, ok, good luck with it. Do you have chips to do that? A día de hoy la respuesta es no, ¿no? Tenemos que exportar todo de fuera. Entonces, la pregunta fundamental es, what's your strategy for AI? Y mi respuesta es real estate, que es lo que hacemos, ¿no? En Europa ahora hacemos real estate, que en eso tenemos mucho, tenemos power, pero no el power que se necesita. Entonces, al final es un poco como que querer tener coches, pero no tener ruedas ni motor, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que Europa, y nos llevará, China y Estados Unidos nos llevan 30 años de ventaja, Luis lleva 30 años en Silicon Valley y él lo ve su día a día, entonces es fundamental que Europa sea extremadamente agresiva en inversión. Y estamos hablando de inversiones de miles de millones. No vale invertir 10 millones, 20 millones ahí, ¿no? Entonces, ahora mismo Europa tiene un riesgo brutal y una dependencia brutal. Claro. Por interpelación, Luis, ¿cómo ves tú este tema de dónde queda Europa? ¿Dónde queda Europa? Porque la velocidad a la que están yendo China y Estados Unidos es enorme. Podemos asimilar, podemos pensar que puede pasar con los modelos chinos y con los robots chinos lo que ha pasado con los coches eléctricos chinos, que ya los tenemos invadiendo toda Europa. Bueno, soy un gran fan europeo y me interesa muchísimo fomentar toda la innovación. Tenemos cosas fantásticas en los chips. La máquina más sofisticada jamás construida es la litografía en Netherlands. Hay que mantener este nivel de visión, de creencia en el potencial, de educación, de talento. Hay que hacer más esto y luchar por esta otra hegemonía. A nivel geopolítico, depende de cómo vaya la administración Trump, no sabemos lo que va a pasar con Taiwán. Sería muy trágico y también daría oportunidades y si quizás gente aquí, ¿no?, que habláis con gente a través del mundo, hay ambiciones, hay países enteros que están luchando por ser el siguiente Taiwán. Y yo creo que aquí mismo, en España, en Cataluña, en Europa, deberíamos, tanto si Taiwán se mantiene, no tengo ninguna información secreta, pero bueno, siempre hay la incertidumbre, ¿no? Pero hay que luchar por ser la siguiente potencia. A todos los niveles,
todo lo que puedo decir. La robótica, ciertamente. Sí, pero el avance de los robots, por ejemplo, las empresas americanas, tú que estás en Silicon Valley desde hace 30 años, en Estados Unidos, en la Universidad de Texas desde hace 30 años, en general, ¿tú crees que las empresas americanas están utilizando más robots, más IA que las empresas europeas? ¿Crees que no? ¿Lo están aprovechando más? ¿Ves alguna diferencia? Bueno, hay una aceptación de la tecnología, yo creo que dentro de la sociedad, que es mayor. Que no tengo una posición en el sentido de que es positivo, de que todos tenemos que estar rodeados con avatars. Ahora acabo de volver de Hollywood, estaba con la asociación de actores en Beverly Hills, la primera vez que estaba en Beverly Hills, un sitio impresionante. Y hay una tendencia ahora de un sector de los actores que quieren reemplazarse, quieren hacer copias de sí mismos en avatars. Y por otra parte, yo escucho también el punto de vista, yo soy de aquí, de Barcelona, trabajo con artistas aquí de Barcelona, ayer estaba con el Mago en el Teatro Victoria para quizás un proyecto en el futuro con el Mago Pop, ¿no? Y hay una cultura que hay una dicotomía un poco entre el espíritu mediterráneo y el espíritu muy agresivo, muy tecnológico, quizás muy distante, menos de interrelación, ¿no?, americano, que están más acostumbrados a este tipo de distancia, ¿no? Y yo creo que quizás es un poco traer un poco el marriage entre las dos culturas, ¿no? Vale. ¿Cómo tenemos que llevarlo? Mónica, ahora una pregunta para ti. Tú, como has comentado, trabajas en sectores donde la tecnología no puede fallar, son sectores críticos, ¿no? En estos sectores, la introducción de la IA, o sea, ¿cómo lo estáis haciendo? Porque ¿está suficientemente preparada la IA para dejarle tomar decisiones en circunstancias críticas? ¿Cómo lo estáis haciendo? Bien, sí. A ver, nosotros estamos muy acostumbrados a medir el riesgo, o sea, Sí. porque confianza total nunca hay. Ningún sistema, o sea, es totalmente infalible, pero hasta ahora siempre hemos tenido pues, software normal, software tradicional, en el que tenemos mecanismos y metodologías clásicas de validación y verificación para asegurar que los sistemas funcionan como lo esperamos y que son explicables y sabemos qué es lo que va a pasar. La inteligencia artificial es distinta. Aquí es un sistema que depende mucho de lo que ha aprendido antes, de los datos que metas. O sea, no es totalmente explicable lo que va a hacer y tampoco da siempre los mismos resultados. Depende de cómo preguntas, de lo que has preguntado antes y eso pues, plantea preguntas muy difíciles. ¿Cómo podemos validar esos sistemas? ¿Cómo podemos asegurar que realmente esos sistemas van a funcionar y van a funcionar siempre en un entorno real que después cambia? Que los inputs cambian constantemente. Funciona hoy, mañana ¿qué va a hacer? ¿Cómo validamos eso? ¿Y cómo aseguramos, por ejemplo, que no sea atacado? O sea, que de forma intencionada se cambie el sistema con inputs para que reaccione de otra forma que no queremos. Y otra cuestión importante, los sistemas de inteligencia artificial pueden tomar decisiones de una forma muy rápida. Ahora con los sistemas agénticos todavía más. Pueden tomar acciones. ¿Cómo mantenemos el control humano para que... ¿Cómo mantenemos el control cuando la inteligencia artificial decide tanto más rápido que nosotros? O sea, esas son las preguntas que nos tenemos que plantear. Esas son las preguntas que nos estamos planteando en GMV. Claro. Y una pregunta antes de empezar con el cambio del modelo industrial. Estamos leyendo noticias sobre drones, ¿no? Con inteligencia artificial que en situaciones de guerra toman decisiones propias totalmente de forma autónoma. ¿Podemos estar tranquilos con esto? Yo creo que no. A ver, hay que tener por detrás una supervisión. Ya desde el diseño, desde el principio, cuando se diseña el sistema,
creo que es necesario tomar esas decisiones de cómo controlamos, cómo tomamos las decisiones. En un momento dado, si la inteligencia autónoma toma una decisión, ¿en base a qué principios? O sea, no podemos quitar al humano de la ecuación, Mónica. No, o sea, yo creo que no debemos. Podemos, pero no debemos. No debemos. Muy claro. Francesc, antes introducías el tema de los trabajadores digitales. Todos los que estamos en tecnología estamos empezando a hablar ya de equipos y de plantillas con trabajadores humanos y trabajadores digitales. Esto ya es una realidad. ¿En tu empresa lo tenéis? ¿Cómo ves el futuro del trabajo con los trabajadores digitales? ¿Cómo va a impactar en cada uno de los sectores? Bueno, yo primero antes, ¿no? Cuando hablábamos arriba me decías, oye, Cesc, aquí tienes gente de negocio, ¿no? Yo soy un tío técnico, ¿vale? Full disclosure. Y me decía, da información mindful, ¿no? Entonces, yo al principio os decía, corred, pero también os digo, no corráis demasiado, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque un poco la tendencia que incluso a nosotros dentro de la compañía a veces nos pasó, no es decir, oye, vamos a tope, vamos a utilizar pues ChatGPT, Claude, etcétera. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que empiezas mucho por la tecnología, ¿no? Y no haces un análisis consciente de los casos de uso que tú tienes internamente, que se pueden automatizar, cuál es la complejidad de esos casos de uso, porque hay cosas muy sencillas que la IA te puede ayudar, pero no tienes que ir al cloud, no tienes que ir a ChatGPT para que te lo puedes hacer en tu compañía. Y esto es importante por muchos casos de uso, ¿no? Hay muchos de vosotros, estamos trabajando con bancos alemanes y bancos belgas, donde el tema de tratamiento de datos es muy importante, ¿no? Entonces, hay ciertos casos de uso donde la IA puede ayudar mucho, pero tienes que hacer soluciones in-house, ¿vale? Entonces, a nivel de compañía de OpenShift, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos corriendo mucho, pero un poco con el freno de mano para entender bien las implicaciones. Y aquí es muy importante que las empresas sepan combinar qué casos de uso se pueden utilizar fuera y tiene sentido y qué casos son suficientemente más sencillos y utilizarlos en in-house, ¿no? Entonces, aquí, porque esto lo veis en tu día a día, ¿no? Hay mucha gente pues, que by default se va a los agentes que estás hablando antes y de ayúdame a hacer esto, ¿no? Pero luego pierden el know-how de por qué están haciendo las cosas y pierden un poco esta expertise, ¿no? Que nosotros con 15 años o 20 años de estar trabajando vas adquiriendo. Entonces, aquí yo creo que un poco lo que decía Mónica, estar 100% hacer offloading a los modelos de inteligencia, no, tiene que ser un codiseño entre las personas cómo trabajan con esto. Pero para esto es súper importante que las empresas no adopten la tecnología por adoptarla, sino que entiendan realmente los procesos que tienen in-house, qué limitaciones tienen con el tema de tratamientos de datos, qué se puede hacer interno y qué se puede hacer externo, ¿no? Y aquí un poco combinarlo, pues compañías como la nuestra y otras compañías que en Europa que hacen gestión de modelos. Y antes comentabas con el DeepSeek, ¿no? De modelo chino. Digo, a mí me da igual si es chino, siempre y cuando sean modelos abiertos, que yo pueda utilizar, los pueda coger, los pueda entender, los pueda manipular y los pueda correr en mis instalaciones, ¿vale? Que esto también es una parte muy importante. Yo lo que os diría es cuando empecéis a instalar todos estos modelos, todas estas agentes en vuestras compañías, pensad qué pasa si me cortan el grifo, ¿vale? Porque si la pregunta es me cortan el grifo y paro de operar, Houston tenemos un problema, ¿vale? Entonces aquí es muy importante que no caigáis en el hype de tengo que utilizar AI everywhere, sino tomar el tiempo para entender los casos de uso, entender cómo se implementan, entender las dependencias y entender qué pasa el famoso kill switch, ¿no? De que desde Estados Unidos desactivan el kill switch y ahora los aviones de combate no vuelan, ¿no? Pues vosotros no tenéis aviones de combate, pero tenéis empresas que tienen que operar las 24 horas. Muy interesante. Luis, al hilo de lo que comenta Francesc, ¿no? Estamos realmente hablando también del futuro del trabajo. Entonces, igual que leíamos lo de los drones, leemos muchísimo sobre la humanidad se va a quedar sin trabajo o al revés, la IA está haciendo que haya más trabajos. Ambas posiciones son simplistas. ¿Tú cómo lo ves? Porque tú realmente lo que haces son robots para sustituir
a seres humanos. ¿Cómo ves esta Bueno, dicotomía? yo los robots los veo como aumentación, ¿no? Yo creo que hay dos situaciones. Una es, o sea, pasamos del neoliberalismo al aceleracionismo, que es básicamente la filosofía de que hay un gran CEO, si te vas a la filosofía de la administración hoy en Estados Unidos, que es Trump y J.D. Vance, básicamente hay un CEO máximo, ¿no? Y a mí no me gusta esta filosofía. A mí me gusta más la filosofía de que cada uno de nosotros somos un CEO. Y de esta manera la IA nos permite expandir un poco nuestra capacidad de ofrecer servicios, de ofrecer infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más que un reemplazo del trabajador, bueno, esto a nivel del white collar, ¿no? Del cuello blanco, ¿no? Ciertamente hay una aumentación con la manera de orquestar las IAs, los robots, la misma historia, para la gente que le gusta tener almacenes, construcción, transporte, logística, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la parte física, ¿no? Ayuda a que cada uno de nosotros y otras personas, a mí me gusta pensar que todo el mundo se beneficia, ¿no? Y para los blue collars, los cuellos azules, de hecho, hay un mito un poco de que es difícil reentrenarlos. Y no es cierto. Walmart, que tiene 2 millones casi de blue collar, ¿no? Tiene unos programas de certificación de recualificación muy importantes en el que hay un esfuerzo de todos esos trabajadores, tanto cuello blanco como cuello azul, para avanzar más adelante y que no sean reemplazados por los procesos, que tú te dedicas a esto, los procesos de automatización a nivel proceso de ordenador, ¿no? Yo veo que hay un upskilling, lo que llamamos upskilling, que es recualificación, y que hay un deseo de la población en que ocurra, y por otra parte hay la aumentación a través de los sistemas físicos y los sistemas virtuales de cada uno de nosotros, de manera que podamos tener una capacidad de venta, de producción de servicios mucho mayor de la que tenemos ahora. No, estupendo. Antes de entrar, hablábamos de costes también, de costes, porque claro, aquí estamos hablando de los trabajos nuevos que se pueden crear, de sustituir trabajadores humanos por trabajadores digitales, de que ahora lo podemos tener en las empresas. ¿Esto, a nivel de coste, es realmente más eficiente o realmente ahora mismo la IA está tan subvencionada que todos los que introduzcamos trabajadores digitales en nuestras empresas, en un par de años nos vamos a llevar una terrible sorpresa? Francesc. Bueno, yo antes hacía la broma del gato que habla, ¿no? Y hace años ya decía, a ver, ¿quién va a pagar, ¿no? por esto? Porque esto consume mucha energía. Y de hecho es interesante, porque lo comentaba antes, ¿no? La dependencia de instalar una tecnología in-house y que luego te cambien las normas de juego. Este fin de semana, no sé si lo habréis visto, pero Microsoft y Uber han empezado a quitar licencias de GitLab para desarrollo porque los costes son muy altos. Entonces, aquí un poco lo quería conectar a lo que decía antes. O sea, tenemos que ser inteligentes y tienes que utilizar un Fórmula 1 cuando necesitas un Fórmula 1. Si tú tienes a todo el mundo, le das un Fórmula 1 para ir por la ciudad, pues no es una economía de escala. Y aquí lo pasa, bueno, pues cuando ves en estas compañías, pues habían compañías que se habían gastado 500 millones de dólares en cloud, y etcétera, etcétera, y esto evidentemente no escala. Entonces aquí un poco el símil, ¿no? Estos modelos que se han creado son modelos extremadamente inteligentes que vienen con una inteligencia, una enciclopedia detrás brutal, entonces estos son muy costosos. Ahora bien, a lo que decía antes, ¿no? Hay muchos casos de uso de empresas que no necesitan la enciclopedia, necesitan el tomo que es especialista en optimizar reuniones de los ejecutivos. Pues este modelito no tiene que ser tan complejo ni tan caro y lo puedes implementar de forma local. Entonces, por esto, al final, yo creo que ahora estamos en un momento muy interesante, especialmente aquí en Europa, donde the biggest is not the best always, ¿no? Entonces, aquí por eso hay que hacer un estudio muy detallado de los casos de uso y entender qué tipo de IA necesitas y para cada caso de uso, y esto es lo que definirá la escala.
Ahora aquí en Europa estamos, por ejemplo, con el tema de las gigafactorías, que antes Francesc lo he visto por aquí, que son muy importantes precisamente por esto, porque podemos escoger qué modelos corremos ahí y hacer una escala que sea más acorde a las compañías con todo el tema de protección de datos. Entonces, watch it, porque los próximos meses serán muy, muy interesantes definir cuál es el modelo de escala y cuál es la solución adecuada. Mónica, ¿coincides con Francesc? Sí, desde luego. O sea, hay que utilizar las herramientas adaptadas a lo que se quiere hacer y hay que saber utilizar la herramienta. O sea, yo creo que siempre va a hacer falta la persona que tenga el criterio de cómo utilizar la herramienta, para qué utilizar la herramienta y el fin que persigue la herramienta. Con lo cual, yo creo que lo que va a pasar con el trabajo es que se va a transformar, más que vamos a reemplazar tareas, pero no vamos a reemplazar tanto los empleos y los sectores. El conocimiento va a tener que seguir ahí porque la responsabilidad tiene que seguir ahí. La IA está impactando tanto, ¿no?, en la sociedad que, como hemos visto todos, la primera encíclica de este Papa ha ido dirigida a la IA, la última del Papa anterior también. Entonces, yo creo que no podemos dejar de hablar o por lo menos tocar el tema del impacto social, ¿no? Al final, bueno, la anterior revolución, ¿no?, la revolución digital, creó una capa media de trabajadores pues muy desarrollada y con mucho potencial económico, que ha permitido mucho bienestar. ¿Qué capa de trabajadores, qué va a pasar con los trabajadores en esta revolución de la IA, que ya está aquí, que no es que va a venir, que ya está aquí como estamos viendo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Me lo preguntas a mí. Sí. Para empezar, soy un gran admirador del Papa. Tuve la suerte de conocerlo como cardenal el 2025 en Berlín durante el World Forum for the Future of Democracy, que organizaba Hillary Clinton, y tenían algunos de estos pensadores de la IA, Geoff Hinton y Joshua Bengio, premios Nobel, y me gusta mucho el que la Iglesia, cualquier iglesia, a mí la verdad es que no me importa cualquier iglesia, pero que estos líderes, que tenemos 1.400 millones de seguidores católicos, ¿no?, y que impongan unas sugerencias, porque son sugerencias, ¿no?, normativas, ¿no?, es muy importante. Yo creo que al final, tanto, por ejemplo, en la parte de armamento, en la parte moral de la IA, todo baja al punto de la educación que tenemos y la conexión humana, ¿no? O sea, que al final, oye, vas a tener un botón, lo apretas y hay una guerra mundial. Pues, ¿cómo es la manera para evitar esto, no? Pues que haya una educación de que así no se hace. Hay una manera de lanzar camiones autónomos que le quitas el trabajo a millones de personas. Bueno, pues no lo haces, ¿no? Y hay las dos perspectivas, la europea, que es normativa, la americana, que es sugerencias y caso por caso, y al final cada una tiene sus problemas, ¿no? Aquí en Europa tenemos el problema de que estancamos la innovación, y en Estados Unidos que vamos un poco a lo bestia, ¿no? Y al final para mí se basa en la empatía, que es una parte de educación, y la educación y pensar cada uno de nosotros qué estamos haciendo y pensar que estamos, quizás porque soy profesor de universidad, yo estoy al servicio de mis estudiantes. Yo creo que si esta mentalidad la utilizamos, que estamos al servicio de nuestras comunidades, sociedades, empleados y tal, de forma natural, vamos a evitar que haya una pérdida masiva. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que, primero, la inteligencia artificial es una oportunidad para cualquiera. O sea, porque si sabes utilizarla sin tener que ser un experto, pero si entiendes cómo puedes sacarle valor, realmente te confiere superpoderes. Con lo cual, todos, hagamos lo que hagamos, nos conviene empezar a utilizarla para la vida diaria.
Para el trabajo sí puede ser, pero también para la vida diaria. Creo que hay muchos ejemplos de donde tenemos ahora mismo escasez de gente. No tenemos suficientes capacidades. En GMV lo vemos todos los días porque no podemos crecer al ritmo que podríamos por los contratos, por falta de gente, por falta de gente STEM, en este caso. Pero lo vemos también en otros sitios. Basta con ir a la consulta del médico. El médico tiene que hacer muchas cosas. Te tiene que preguntar, tiene que verte, tiene que escuchar, ver el historial, rellenar los datos en el sistema y al final se pasa más tiempo viendo la pantalla que a ti. Con lo cual, pues, si utiliza inteligencia artificial, que lo va a hacer, ahí la esperanza es que el médico pueda realmente dedicarse a lo que más importa al paciente. Y creo que como sociedad, efectivamente, va a haber trabajos que desaparezcan totalmente. Va a haber gente que está haciendo cosas ahora que o se reeduca y se recualifica o pierde el trabajo. Pero ahí como sociedad ahora también tenemos una oportunidad porque tenemos sectores que están, yo creo que infravalorados. Los cuidados, por ejemplo, la participación social. Hay cosas en las que deberíamos invertir bastante más. Y si tenemos gente liberada, digamos, de sus trabajos rutinarios, repetitivos y automatizables, empleémoslos para cosas donde realmente necesitamos ese trabajo relacional de personas con personas. Pero además todo esto lo tenemos que hacer rápido, ¿no? Porque hablábamos de la velocidad, es que no tenemos tiempo. O sea, sí que es verdad que hay que pensar, pero que no tenemos... Estamos hablando del corto medio plazo, Francesc. Sí, yo aquí iba a decir que my honest answer is no tengo ni idea. O sea, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros, pero yo creo que estamos en una revolución industrial en toda regla. O sea, las cosas cambian muy rápido. Y sí que creo que tiene que haber siempre una ética, ¿no? En OpenChip yo siempre lo digo, nosotros hacemos tecnología for Europe, ¿no? Y esto tiene un trasfondo ético, ¿no? Para ayudar a Europa. Pero la otra parte de la moneda es que estamos en un mundo que es global. Entonces, hay que combinar la parte ética con la parte de la velocidad del desarrollo, porque si no, lo que está pasando, y es una realidad, es que Europa se queda atrás. Entonces, si Europa se queda atrás por temas de inversión, por temas de velocidad, por temas de éticos, pues what's going to happen? No tengo ni idea. Entonces, yo creo que aquí es donde, por esto no me quiero meter demasiado, porque aquí hay una componente muy interesante donde se vinculan muchas disciplinas a la misma vez, ¿no? Tienes desde sociología, tecnología, medicina, ¿no? Estamos hablando con Tobias, pues por ejemplo, en el tema del hospital clínico. Pues el hospital clínico está teniendo investigaciones con temas de cánceres, etcétera. Aquí la tecnología puede ayudar brutal. ¿Cómo va a cambiar esto, cómo trabajamos? Pues yo, sinceramente, no tengo ni idea. Lo que sí que tengo claro es que tenemos que estar todos, pero a tope y monitorizando bien las cosas porque va a haber un cambio brutal y tendremos que combinar muchas partes del value chain y de expertise. No será ni tecnológico solo, ni humanitario solo, y aquí la gracia en Europa, creo yo, es un poco que siempre hay esta vertiente un poco más humanista de cómo combinamos las cosas, ¿no? Y mi esperanza es que con todo este proceso pues, bueno, hagamos una IA y una sociedad pues, un poco más mindfulness con la parte más humanística. Bueno, vamos a tocar el tema de Europa, porque en esta mesa de IA y en un entorno, ¿no?, en el que hablamos de estrategia europea, yo os quiero preguntar a los tres cómo veis el tema de la regulación europea. Se habla, algunos dicen que esto es un lastre, que nos quita ventaja competitiva, y otros dicen que es diferencial y que en el largo plazo nos va a hacer ganar respecto al resto de zonas del mundo. ¿Cómo lo veis? Hay grandes hubs en Europa, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, el Mittelstand, ¿no? Que son organizaciones muy potentes de fabricación que están hechos de empresas pequeñas, ¿no? A veces pienso que es bueno tener este balance entre... Realmente hay intencionadamente hay una ausencia de regulación en Estados Unidos, ¿no? Y esto se hace para potenciar el capital de riesgo, ¿no? Bueno, y también hay capital de riesgo, evidentemente, ¿no?
Y el capital riesgo quizás está incentivado en Estados Unidos porque hay menos regulación y hay menos riesgo de que se te pare un proyecto a mitad, ¿no? Pero este balance europeo es muy importante. Si me preguntas, yo no lo eliminaría. Y tampoco creo, esto que decía, que los hubs que hay en Europa del potencial y la manufacturación, la fabricación, la distribución y tal, son muy importantes. O sea, no está parando la economía. Estamos en una de las economías más potentes del mundo. El estilo es distinto. Estas empresas que tienen unas valorizaciones de trillones americanos y tal, se dan menos, se ocurren menos aquí. Es una cosa cultural. No sé si muy bien si el europeo quisiera tenerlas con unas deudas que son enormes, con un impacto que está muy desconectado, ¿no? Entonces está bien que haya esta dicotomía. A mí lo que me gustaría mucho, y justamente yo estoy en esta posición entre Estados Unidos y aquí, es que haya un poco pues esta transición, esta comunicación entre las dos culturas y se coja lo mejor y que potencie Europa en trabajos, que potencie en fabricación y que mantenga el pulso mundial, pero no eliminaría la regulación y tampoco la impondría en Estados Unidos. Bueno, o sea, aquí sí y allá no. Muy fácil la respuesta, ¿no? Aquí sí y allá no. No hay ningún cambio, ¿no? ¿Lo veis igual? ¿Vosotros dos desde Europa? Yo creo que yo lo veo más como oportunidad. Bueno, la regulación, por un lado, es un hecho. O sea, nosotros como empresarios no lo vamos a cambiar. Obviamente sí puede ser un límite y un freno, pero puede ser una ventaja y esa ventaja es la que hay que aprovechar. Decía antes que necesitamos inteligencia artificial confiable. Y ahí, si no hay regulación, pues eso probablemente no se va a producir tan fácilmente. Si la hay, es mucho más fácil. Tengo un ejemplo. En GMV estamos trabajando, por ejemplo, en ayudar en análisis clínicos para diversas enfermedades. Y para eso hace falta entrenar inteligencia artificial sobre bases de datos, pero que no están juntas. O sea, están cada una en su hospital y además están muy controladas porque estos son datos privativos. Y datos de los pacientes, o sea, que hay que proteger, y en Europa se protegen. Con lo cual, nosotros tenemos que desarrollar tecnologías que permitan hacer eso, y lo estamos consiguiendo. Eso lo estamos haciendo nosotros y en otros sitios no se está haciendo, porque falta esa regulación. Francés, en un minuto. Sí, yo seré muy breve por tiempo, pero yo lo que diría es que la tecnología no entiende de fronteras, ¿vale? Entonces, con esto quiero decir que el approach que tiene que tener Europa tiene que ser una visión global, pero con control. ¿Y con control qué quiero decir? Lo que decía antes, ¿no? Tenemos que balancear a qué tecnologías utilizamos de fuera, porque a veces nos llevará tiempo hacer un catch-up a nivel europeo para estar ahí, pero tenemos que tener control y desarrollar tecnología propia y combinar las dos. O sea, no es ni blanco ni negro y no podemos hacer enforcement de regulaciones muy, muy estrictas donde no permitan conectar las dos partes, pero sí que es cierto que necesitamos que se consuma tecnología europea para que avance y para que avancemos como sociedad, ¿vale? Del público han llegado bastantes preguntas, pero algunas ya las hemos tocado, ¿eh? La verdad es que esto de la AI Act, de la regulación europea, está en 3 preguntas. Yo creo que ha quedado sobradamente respondida. Hay una que me llama la atención, que es si creéis que el sector de la IA está sobrevalorado. Si hay una burbuja que se va a romper. Hablamos de valoraciones de compañías ahora. Bueno, la burbuja se ha roto, afortunadamente se está desinflando, ¿no? Y hemos visto la bolsa americana y europea pegando algunos bajones, ¿no? Y renovando con otras empresas que están viniendo. Y yo creo que es lo saludable. Hay una burbuja, hacemos burbujas, nos gusta, le damos más y más de carrerilla, y lo sano es que se pinche un poquito. O sea, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo, se está pinchando. Sí, yo creo que, en burbuja claro que había un hype, ¿no? Yo le diría un hype más que burbuja. Entonces, tecnología nueva tiene que adaptarse y estamos en este proceso, pero yo creo que es indudable el cambio que hay. O sea, esto es un hecho. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido muy interesante, pero yo me gustaría acabar en el último minuto con un mensaje resumen de lo que habéis hablado.
porque habéis dado mensajes interesantísimos, pero para mí hay uno que prima sobre los demás y es, no porque se pueda hacer, se debe hacer. La tecnología está ahí, nos da unas capacidades increíbles, pero ahora nos toca a los seres humanos utilizar esta inteligencia artificial, estos robots, esta aplicación con mucha cabeza, ver dónde lo hacemos, dónde no lo hacemos y con el ser humano siempre en el centro. Esto me quedo de vuestra mesa. Gracias. Muchas gracias.